El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis y llegamos al capítulo 4, versículos 1 a 7. El título del sermón es El Hijo de la Fe y el Hijo de la Serpiente. El Hijo de la Fe y el Hijo de la Serpiente. Vamos a empezar con la ilustración, que voy a mostrarte varias fotos de personas en el pasado. Imaginamos que son fotos muy lindas, fotos de bebés. Fotos de varios bebés que son bien lindos. Y para mostrar ustedes van a decir, qué lindo. Y las mujeres van a responder con emoción, sí. Y ahora imaginamos que voy a decir, fulano, ese es Hitler cuando él era un bebé. Y muestra la otra foto. Mira, este es Spurgeon cuando él era bebé. Y cambia la manera que miramos a las fotos, ¿verdad? Cambia la manera y pensamos de mirar la diferencia, como los dos, uno predicando el evangelio para la salvación de otros y la gloria de Cristo, y otro matando miles de personas. Mira la diferencia, pero los dos empezaron como bebés. Ahora, en nuestro estudio de Génesis, continuamos con la historia de Génesis, y llegamos al capítulo 4. Y continuamos con una historia de la familia, de una familia. En la historia de Génesis es una historia enfocada en una familia, el linaje de nuestro Salvador Jesús. Y para nosotros seguir la historia, seguimos la historia de una familia. Y cómo llegamos a la familia de nuestro Salvador Jesús. Y el Antiguo Testamento, en una manera, es una historia de una familia. Pero también es una historia de una guerra. Es una historia de una guerra. Porque hemos aprendido en Génesis 3, versículos 14 y 15, que la profecía de Cristo Jesús en contexto de la guerra espiritual, que tenemos hijos del diablo y hijos de Dios. Y los dos están en un conflicto espiritual, que es la guerra verdadera. Pues ahora vamos a continuar a estudiar el libro de Génesis. Y hemos terminado capítulos 1, 2 y 3, que prepara el fundamento para todo. Y ahora continuamos por la primera vez en la historia y para aprender del mundo caído. El mundo caído. Y el enfoque de la historia es en una familia. Una familia. Y adentro de la familia observamos la guerra espiritual con dos hermanos. Un hermano que es hijo de Dios y otro hermano que es hijo del diablo. Pues esa es la historia que tenemos para hoy. La meta es estudiar versículos 1 a 7. 1 a 7. Y tenemos 3 puntos de la exposición. El primer punto es versículos 1 a 2. La fe y la primera familia. Versículos 3 a 5, el segundo punto. Adoración verdadera y adoración falsa. El tercer punto, versículos 5 a 7, la bondadosa pero temerosa advertencia de Dios. Pues recordamos aquí, cuando empezamos ese texto, los cambios. Hacemos cambios ahora para cambiar de capítulo 3 a capítulo 4. Continuamos con una historia, más historia ahora y menos enseñanza enfocado en las palabras específicas.
Ahora nuestro enfoque es enfocarnos en la historia, el texto narrativo. Y el enfoque es observar qué pasa en la historia y ver los eventos. Nuestro enfoque es observar los diferentes eventos y seguir la historia de los temas de la historia de la familia de Dios, de donde viene el Salvador Jesús. Pues continuamos a ver los diferentes reinos. Tenemos dos diferentes reinos, el reino del mundo y el reino de Cristo. Evidente por los cristianos verdaderos, el reino de Dios, y los incrédulos, el reino del mundo, el reino de Satanás. El contraste de los dos reinos es evidente en la historia de Génesis. Y observamos el camino de Caín aquí. El camino de Caín como hijo del diablo. Vamos a ver su envidia. Vamos a ver la odio de Caín y cómo cometió homicidio en el fin. Vamos a ver su rechazo de su responsabilidad y su rechazo de cuidar a su hermano con amor y cómo él no aceptó su castigo. Vamos a ver el hijo de Caín. Pero en el otro lado vamos a ver el contraste del hijo de Dios en Abel y su adoración verdadera, su integridad y su confianza en Cristo para tener un Salvador. El enfoque hoy es ver el contraste. En la misma familia tenemos hijos del diablo y hijos de Dios. Y vamos a ver la diferencia en el contraste de los dos. Este es la introducción a la exposición. Ahora vamos a entrar la exposición en versículos 1 a 2. 1 a 2. Empezamos aquí con las fotos familiares. Y observamos aquí en versículos 1 y 2 la preparación del escenario para nuestra historia. Observamos en la historia la descripción de la primera familia aquí. Capítulo 4, ahora, versículos 1 a 2. Y como fotos de dos bebés, encontramos el principio aquí. Leímos el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pues empezamos con una serie de fotos simples y lindas aquí. Y observamos la fe de Eva, y la esperanza que ella tenía para ver el Salvador. Pues continuamos aquí y leímos en versículo 1 que Adán conoció su mujer y ella dio a la luz a Caín. Una gran bendición, porque recordamos que la esperanza del Evangelio fue conectado a la esperanza de tener hijos, porque Adán y Eva, en acuerdo con Génesis 3, versículos 14 y 15, estaban esperando y mirando por Cristo, esperando por un Salvador que puede llegar y ser la expiación y ganar la victoria en la guerra espiritual. Los dos aspectos de la obra de Cristo. Y aquí ellos nombraron su hijo Caín, su primer hijo Caín. El significado es para obtener o tener en posesión a alguien. Y es para decir probablemente tener en posesión, recibir el cumplimiento de la promesa. Porque observamos en la segunda parte del versículo 1, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Son palabras de fe, palabras de confianza. Después de sufrir y pasar las consecuencias y el sufrimiento de la maldición o la caída, en el sufrimiento de dar luz a su hijo, ella respondió con expresión de confianza en Dios. Y tal vez ella pensó, aquí es el Salvador. Aquí es el Salvador que esperamos. Pero tristemente ella estaba equivocada, ¿verdad?
buenas intenciones, pero El Salvador estaba todavía de como 4,000 años después. Algunas veces es así para nosotros cuando esperamos por la venida del Señor Jesucristo. Y esperamos, tal vez en mi generación, tal vez en vuestra generación, Cristo va a regresar. Amén. Pues pensamos aquí, o observamos las palabras de fe, como ella estaba esperando por El Salvador. Palabras llenas de esperanza y confianza en las promesas de Dios. Y ese es el primer señal de la fidelidad de Dios aquí. Porque en verdad, todavía estaban esperando por el linaje de Cristo. El linaje de Cristo. Y continuamos en versículo 2 ahora. En versículo 2 tenemos otra foto de otro bebé aquí. Y en versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos aquí los dos simientes, los dos diferentes ramas, los dos diferentes hijos, hijo del diablo y hijo de Dios. Y los padres no tuvieron la capacidad de ver todo eso en sus hijos, pero los dos planes estaban presentes en los dos hijos. Los dos futuros estaban presentes. Y ellos nombraron el segundo hijo Abel. Abel, el significado es como un vapor. Y tristemente su nombre fue en acuerdo con su vida, porque no vivió por mucho tiempo. Pues los dos fueron hijos físicos, pero los dos fueron hijos de diferentes reinos. Porque vamos a ver que en tiempo, por su gracia, Dios va a salvar a Abel, pero no Caín. Los dos nacieron hijos del diablo. Con la corrupción y la culpa de su padre, Adán. Pero Dios, por su gracia, salvó uno por su gracia. Vamos a ver esta verdad en Mateo 23. ¿Qué dice Jesucristo de Abel? En Mateo 23, Cristo está predicando fuerte con muchos insultos contra los maestros falsos. Y habla de los mártires. Y en contexto de hablar de los mártires, leímos en versículo 35, Mateo 23, versículo 35, Cristo hablando de los mártires y cómo mártires sufrieron por medio de maestros falsos, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Pues el punto aquí es, Cristo está mencionando el primer mártir hasta el último del Antiguo Testamento. Y Él está hablando del Antiguo Testamento, hablar de los mártires. ¿Y quién es el primero? El primero es Abel. Y habla y dice Abel el justo. Abel el justo. Y sabemos, como buenos reformados, que si alguien es justo, es porque fueron salvos por la gracia de Dios y cambiados por la gracia de Dios para ser justos. Regresamos al libro de Génesis. Simplemente recordamos, cuando miramos a la foto la segunda bebé, que él es Abel. Él es Abel, el justo. Por medio de la gracia de Dios. No solamente tenemos la descripción del nacimiento de los dos, pero tenemos la descripción de las profesiones de los dos. Y recordamos que Dios en la historia está dándonos un contraste. En contraste con los dos hermanos. Tenemos en un lado Caín. El otro lado Abel. Los dos tienen mismos padres. Los dos tienen diferentes profesiones. Y para describir las profesiones no es para decir que Dios prefiere alguien que cuida ovejas, porque es un pastor, sobre un jardinero. No, alguien que trabaja como jardinero tiene el mismo valor que un pastor de una iglesia o pastor de ovejas.
solamente es el escenario de la historia, para entender la historia. Pero observamos el nacimiento de los dos, los nombres de los dos y las profesiones de los dos. Y cómo los dos continuaron a obedecer el mandato cultural. Pero el mandato cultural es clave entender que no fue un medio para salvar Caín. Él obedeció el mandato cultural para dominar el mundo, pero no fue usado para su salvación. Somos salvos por la predicación del Evangelio, no por el mandato cultural. Ahora terminamos con las fotos, las primeras fotos de la primera familia. Pero observamos la fe de la madre en Cristo Jesús y los dos hijos. Tenemos el escenario. Ahora continuamos con la historia. ¿Qué tenemos en versículos 3 a 5? La primera familia que está asistiendo a la iglesia. La familia está en camino para adorar al Señor juntos. Ahora encontramos más fotos de la primera familia, y son fotos que tomamos de ellos en camino a la iglesia, disfrutando la adoración, fotos que tomamos cuando estaban adentro de la iglesia. Y estoy describiendo la adoración de la primera familia que observamos. En versículos 3 a 5, adoración verdadera y adoración falsa. Ahora leímos versículo 3, que dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Terminamos aquí en la primera parte del versículo 5. Y observamos ahora la adoración. La adoración. Y el gran contraste otra vez de los dos. Primero observamos que un tiempo pasó en versículo 3. Y esa frase aquí, andando el tiempo, en hebreo es una manera que no es específico para hablar de cuánto tiempo pasó. Pero sabemos que los dos ahora son hombres. Los dos ahora son hombres y los dos aprendieron de adorar al Señor. Los dos aprendieron por medio de sus padres o por medio de la palabra de Dios. Probablemente por medio de los dos, la enseñanza de sus padres y la palabra de Dios. Los dos aprendieron la importancia del tiempo de adorar al Señor juntos. Pues los dos son hombres ahora y los dos están trabajando, pero los dos entienden la implicación. Hay un tiempo para adorar al Señor juntos. El día de reposo que encontramos en capítulo 2 de Génesis. Están aplicando el día de reposo, un día en 7 para adorar al Señor. Pero también ellos entendieron, hay un lugar para adorar al Señor, el altar. Ellos llegaron a un altar para adorar al Señor. Un lugar para adoración, un tiempo para adoración y una manera de adorar al Señor. Los hermanos aprendieron los tres. Los tres son implicaciones en el texto. Durante el tiempo de que los años pasaron, ellos aprendieron la importancia de separar un día, un tiempo, un lugar y una manera de adorar al Señor. Desde el principio, y todavía tenemos un día, ahora es domingo. Tenemos un lugar, es la iglesia local. Y tenemos una manera. Y la manera es por fe. La manera es por fe. Confianza en el Señor. Pues todo eso es implicado en versículo 3. Cuando leímos que el tiempo pasó. Ahora encontramos después de eso. Observamos primero Caín. El más grande de los dos hermanos. Caín estaba trabajando
y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pues primero Caín cometió su pecado en la adoración y después, en la siguiente semana, vamos a ver las consecuencias en su vida. Primero, Caín tenía un problema en su propio corazón y su propio entendimiento del evangelio y su propio entendimiento de adoración. Y ese es cómo empezó el primer homicidio. Empezó en la iglesia, empezó en la adoración, empezó con un falta de entendimiento de adoración y el evangelio. Este es donde fue el primer error, pecado de Caín, en su adoración falsa. Pues encontramos aquí en versículo 2, esa descripción, versículo 3, cuando dice, trajo del fruto de la tierra. En el hebreo, ese es literalmente un tributo. Él llegó, la misma palabra que fue usado para llegar ofrendas de frutas, verduras, de vegetales, ofrendas así en la ley de Dios. Podemos leer en Levíticos capítulo 2, 14, 1 Samuel 10, 27 y 1 Reyes 10, 25, de ofrendas así, usando el libro de tributos para ofrecer los primogénitos, los primeros frutos de la cosecha. Pero aquí en el hebreo implica que podemos traducirlo como Caín trajo algunos frutos de la tierra. Él no llevó su mejor. Ese es importante observar. Es en el idioma original, es implicado que él llevó cualquier tomate. Es así. Él estaba allí afuera buscando las plantas y pensó, cualquier calabaza puede servir. Cualquier tomate. Y él tenía su canasta y pensando, no importa la condición. Pues continuamos a ver, y él llevó su ofrenda, pero con una actitud de egoísmo y falta de temor de Jehová, falta de tener una conciencia suave, listo para obedecer al Señor. Con mucho orgullo, él llegó. Él era una persona muy religiosa. Él no era incrédulo, no era ateo. Él estaba llegando cada semana a la adoración con una ofrenda. Él no llegó olvidando, sí, olvidé de tener las frutas. No, él recordó. Pero su fe falsa fue mostrado en sus frutos. Su fe falsa fue mostrado en sus frutos. De cualquier tomate puede servir. Pensando que Dios no era digno de recibir su confianza ni sus frutos de adoración verdadera. Caín no amó a Dios. No amó a Dios, pero él asistió a la adoración. Él dio, si él hubiera sido Chaplin, él hubiera llegado cada semana con la adoración, con la ropa correcta, con la Biblia correcta, con su confesión de 1689. Pero sin una salvación verdadera, tristemente. Sin un entendimiento del Evangelio. Ahora, el contraste en versículo 4. Hemos observado Caín en su adoración. Ahora, Dios describe aquí por nosotros su hermano. ¿Cómo fue con Abel en versículo 4? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Ahora observamos la diferencia. Los dos fueron trabajando como sacerdotes para llevar una adoración. Los dos
tuvieron el deseo para Dios aceptar su adoración. Pero mira la diferencia de la fe y los frutos de Abel. Cuando él estaba examinando el grey, él estaba examinando con mucho cuidado para buscar los primogénitos, los primeros. Pues él estaba con ánimo para separar el oveja para el Señor. Y no solamente cualquier primogénito, dice, de los más gordos de ellas. Y estaba buscando, chequeando, ayudando el más gordito a comer más, porque él estaba pensando, este gordito es para el Señor. Mira cómo todo su corazón estaba en la adoración. No era como alguien que llegó a la escuela dominical, sí, ¿qué pasa con la hoja? ¿Puedes prestarme una foto de tu tarea para mí copiarlo y tener las respuestas correctas? No fue así. Él estaba preparando todo con toda su vida, llegando temprano, antes de cualquier otra persona, sentando en la iglesia con nadie ahí, esperando por la adoración del Señor, con todo su corazón, con todo su corazón. Y mira qué dice Dios. Ahora en versículo 4 observamos la manera que Dios respondió. Versículos 4 y 5, la manera que Dios respondió a los dos. Ahora, la manera que Jehová respondió a Abel. Versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Observamos cómo Dios estaba pensando de Abel en unión con su adoración, en unión inseparable con su adoración. Pues no podemos decir que, sí, no tengo mucho celo, pero Dios sabe mi corazón. No. Dios piensa de nuestra adoración y nuestra fe como una expresión de quiénes somos en real. Es una expresión verdadera de quiénes somos. Pues Dios no aceptó a Abel por medio del valor de su ofrenda. Decir, sí, vamos a contarlo. Sí, eres mejor que tu hermano, Abel. Y voy a aceptarte, Abel, porque sí, me gusta tener el gran valor de esa ofrenda. No, el creador de todo no necesita nuestras ofrendas. ¿Qué necesita Jehová para ovejas? ¿Qué quiere Jehová? La adoración verdadera. Él entendió que Abel admitió su pecado, confesó que vile su corazón y su vida. Se arrepintió de sus viles pecados y confió en la promesa que viene, el Salvador Jesús. Abel confió y escuchó de la promesa por medio de sus padres, de Cristo. Cristo viene para salvarnos de la caída. Cristo viene para salvarnos de nuestros pecados. Y él confió por fe en Cristo. ¿Y por qué él era así, salvo por su gracia? Fue evidente por los frutos. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel por medio de la sangre de Jesucristo. Pues dice aquí, Jehová miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué bonito es ver cómo Jehová aceptó la adoración de Abel. Pues, y también aceptó a Abel. Pero tristemente ahora en versículo 5 observamos el contraste que dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Jehová miró a Caín y vio cualquier tomate, cualquier calabaza, con moscas y cualquier otra cosa. Pero miró esa ofrenda, sus frutos malos, como evidencia de una cosa peor. Su corazón, el corazón de Caín, su egoísmo, su falta de fe, su falta de arrepentimiento,
su falta de confianza en el Salvador que viene y no aceptó. Por supuesto, Dios rechazó la adoración y la persona de Caín, no por medio de sus profesiones. Otra vez, algunos han pensado mal de eso en la interpretación de Génesis 4. No es por sus profesiones, fue por medio de su fe en Cristo o su falta de fe en Cristo. Fue por medio de su falta de su adoración falsa o su adoración verdadera. Ahora vamos a observar los detalles y interpretarlo. La pregunta interpretiva aquí en Génesis 4, más importante, es ¿por qué? ¿Por qué Dios rechazó la adoración, la persona y la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Y es evidente por la Escritura. Es por medio de su falta de fe en Cristo y también Él mostró su fe falsa por medio de frutos falsos de su desobediencia. Vamos a observar esta verdad por medio de varias observaciones. Primera observación, vamos a ver Hebreos 11:4. Hebreos, capítulo 11. Leímos de versículo 4. En ese capítulo famoso de la fe y los héroes de la fe, y como todos confiaron en Cristo, leímos el primero en la lista, versículo 4. A ver, dice otra vez Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Primero Dios, en la próxima semana o en 2 semanas, vamos a hablar en 2 semanas más de la segunda parte de ese versículo, su testimonio. Pero observamos la primera parte. ¿Por qué Él es el primer ejemplo de la fe verdadera en Cristo Jesús? ¿Por qué Dios aceptó a Abel y su sacrificio? Por la fe que Él tenía en Cristo Jesús. Y fue mostrado su fe en la promesa de Cristo por medio de sus frutos, su sacrificio, su más excelente sacrificio que Caín. Pues es una evidencia, otra vez, de la fe verdadera en Cristo y los frutos que son evidencias de la fe verdadera. Regresamos a Génesis 4. Pues la primera observación es qué dice la palabra de Dios en otros lugares de por qué Caín fue rechazado. Caín fue rechazado por su falta de fe y sus frutos, adoración falsa, que fue fruto de su fe falsa, que él no era creyente. También observamos, como hemos mencionado en versículo 3, la Biblia dice en el hebreo que Caín llevó algunos de frutos, cualquier tomate. Pero otra observación, en versículo 4, como Abel escogió los primogénitos y los más gordos de ellas. Él tomó el tiempo para considerar cómo él puede ofrecer y adorar al Señor con toda su vida y todo su corazón y toda su fuerza. Evidencia de la fe verdadera en Cristo Jesús. Pues otra manera que observamos que Dios rechazó a Caín por medio de su fe falsa y también sus frutos falsos, su adoración falsa, es porque mira la combinación que Dios aceptó a Abel y su ofrenda. Y en el otro lado, rechazó a Abel y su ofrenda. Otra observación. Disculpe, Caín, gracias hermano, gracias. Rechazó Caín y su ofrenda, aceptó a Abel y su ofrenda.
Pues Dios habló de los dos juntos, cada hermano con su propia ofrenda. Pues, y otra observación para justificar esa interpretación es en capítulo 4, versículo 7, cuando Dios dio la advertencia. Y la advertencia es, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pues la implicación es, si vas a arrepentirte y confiar en Cristo, y Dios puede cambiar tu corazón y cambiar tu adoración, y yo puedo aceptarte. Pues es un asunto de quién es un cristiano verdadero. ¿Quién es un cristiano verdadero de los dos? Y la evidencia es su adoración. La adoración de los dos es la evidencia. Pues tal vez algunos otros hermanos pensaron tal vez es porque Abel ofreció sangre y Abel no. Y tal vez pero voy a poner mi interpretación aquí basado en las observaciones de la Escritura. Y pienso que es una interpretación más sana. Que esa es la razón. ¿Por qué Caín fue rechazado? Porque tenía fe falsa. No era un creyente. Y fue evidente por su adoración falsa. ¿Por qué Abel fue aceptado? Porque tenía fe verdadera en el Señor Jesucristo. La promesa. Y fue evidente por sus frutos. Sus frutos fueron diferentes. Pues ahora cambiamos puntos. El segundo punto es el corazón del sermón, hermanos. El segundo punto, versículos 3 a 5, es el corazón del sermón. Hemos observado en el primer punto, versículos 1 a 2, las primeras fotos de la familia, la primera familia. Y cómo los dos hermanos empezaron. Pero la evidencia de en verdad quiénes son fue evidente en versículos 3 a 5 por medio de su tiempo de adoración. El tiempo de la familia ir y adorar al Señor. Y fue evidente porque algunos tuvieron adoración verdadera y otros adoración falsa. Ahora, el último, por fin, versículos 5 a 7. 5 a 7. La bondadosa, pero temerosa advertencia de Dios. Ahora en segunda parte del versículo 5, leímos la reacción de Caín. En una manera, Dios mostró que no aceptó la ofrenda ni la persona de Caín. No sabemos exactamente cómo, tal vez Dios encendió la ofrenda por el medio del cielo, por la ofrenda de Abel. No sabemos cómo, pero en una manera Dios mostró, o tal vez dijo directamente a Abel y Caín, que acepto a Abel y su ofrenda y no a Caín y su ofrenda. Versículo 5 tenemos la respuesta de Caín, que dice, y se ensañó, gracias hermano, ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pues su desobediencia no fue evidente en el exterior, fue evidente en su rostro, que él estaba así. Y fue evidente la amargura, fue como él estaba comiendo limones, ¿verdad? Con todo su rostro fue evidente que tenía mucho enojo en su corazón. Sí, todavía él estaba llevando las ofrendas, pero con una actitud mal, que no estoy aceptado aquí. Y él estaba enojado contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede responder así? Porque él pensó en verdad que él era bueno, justo, haciendo que Dios quiere, llevando la ofrenda. Él tomó tiempo para escoger de las frutas, él llevó ofrenda, él trabajó como su hermano. Él pensó así, mi hermano no es mejor que yo.
y él era correcto. Su otro hermano no era mejor. Es solamente por medio de Cristo Jesús. Y los frutos que él tenía fue que evidencia de la obra de gracia en él. Abel entendió esto, pero Caín no. Por su orgullo él era ciego, y por su orgullo él era ciego y enojado contra Dios. Y literalmente en el hebreo su enojo es descrito como él estaba quemando con enojo. Caín quería para su propia experiencia y sus propias emociones y su propia idea ser el estándar de cómo adorar a Dios. Él quería sus propias interpretaciones y sus propias ideas ser suficiente. Y Caín pensó, el problema es con ese Dios. Dios es el problema. Porque Él es bien estricto. Es tu problema, Dios. Y Él estaba hablando así a sí mismo, en su corazón. Pero Dios sabe todo el corazón. Dios estaba leyendo su corazón como un libro. Imposible escondernos de Dios. Versículo 6. Mira la bondad de Dios. Mira la bondad de Dios. Y Jehová llegó aquí. Dice versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín. Qué expresión de amor para Dios llegar y hablar directamente con Caín, hijo del diablo, pero con amor. Mira el amor que Dios tiene por pecadores así. Y preguntó Caín, ¿por qué te has ensañado así? O en otras palabras más fáciles, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué estás respondiendo? ¿Por qué has decayado tu semblante? Mira, Dios sabía por qué. Dios sabía por qué. Porque le estaba preguntando a Caín. Animando a Caín. Tener la oportunidad de arrepentirse. Jehová no solamente sabía los pensamientos de Caín. Él sabía que Caín va a hacer. Y todavía mostró este amor. Mira el amor de Dios. Caín no tenía excusa. Mira la oportunidad para confesar su pecado. Mira la oportunidad de arrepentirse de su amargura. Y Dios continuó con la advertencia bondadosa, pero en versículo 7, advertencia temerosa también. Dice versículo 7, si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y aquí leemos aquí en el versículo 7, esa descripción que el pecado quiere dominar, ser el Señor sobre Caín. Y Dios describió el pecado como un animal, como un león que está escondiendo, esperando para la oveja andar enfrente, para él saltar y comer y devorar. Y pecado es así, Y Dios sabía la importancia de ese momento. Y mira su amor. En su bondad, pero con mucho, en una manera santa, en una manera bien santa y temerosa. Él dio la advertencia a Caín. Y terminamos la historia aquí. Antes de ver los resultados, y en 2 semanas, vamos a continuar a ver la continuación de la historia. Ahora terminamos con aplicaciones. Y terminamos con las aplicaciones. Tenemos aquí en versículos 1 a 7 la primera familia. Empezamos con las fotos de
fotos de bebés. Oportunidades, todo el potencial para hacer mucho para el Señor. Y uno sí, el otro no. Y seguimos la historia y encontramos un gran contraste. Especialmente en la fe verdadera de Abel y la fe falsa de Caín, que fue evidente en sus frutos, en su adoración verdadera y la adoración falsa. Y observamos Dios con su advertencia bondadosa pero temerosa. Ahora consideramos las aplicaciones. Y las aplicaciones tienen todo con el gran contraste que encontramos aquí en la primera familia. ¿Eres hijo del diablo o eres hijo de Dios? Primero de Juan, capítulo 3, describe en versículo 12 que todos son hijos del diablo o hijos de Dios. Hijos del diablo o hijos de Dios. Gran contraste. Todos son de uno de los dos familias. Y Caín y Abel eran de la misma familia. Y la primera aplicación es de cuál familia eres. ¿De cuál familia eres? Todos nosotros nacimos hijos de Caín, hijos del diablo. Todos nosotros. Y la pregunta es, si Dios en verdad te ha salvado en una manera por medio de su gracia y solamente por su gracia, como Él salvó a Abel y cambió a Abel para ser hijo de Dios. Los dos trabajaron fuertes, los dos eran religiosos, pero Caín estaba lleno de orgullo y justicia propia. Caín estaba lleno de orgullo y justicia propia. ¿Cuál eres tú? Y recordamos que es la aplicación para nosotros poner nuestra confianza en el Señor, es ser como Abel. Porque Dios salvó a Abel y aceptó a Abel y su ofrenda y toda su adoración por medio de la fe. Abel confió en la promesa de Cristo. Tú necesitas humillarte y decir que no eres mejor que Caín. Tú necesitas humillarte, decir que eres hijo del diablo aparte de la gracia de Dios. Tú necesitas arrepentirte y decir, solamente por Cristo yo puedo ser salvo, limpio. Y solamente por Él puede aceptar mi adoración. Sin confiar en Cristo, sin entender el Evangelio verdadero, Dios no acepta toda tu adoración. Es basura delante de Dios. Todas tus ofrendas, todos los tiempos memorizar la palabra, todos los tiempos leer y estudiar con mucho detalle, es basura. Y Dios odia todo esa adoración si no estás confiando solamente en Cristo Jesús. Esa es la lección más importante que aprendemos. Fe verdadera de Abel, fe falsa de Caín, es presente ahora en este cuarto. En este cuarto hay hijos de Caín y hay hijos de Abel. ¿Cuál eres tú? La segunda punto es la adoración. La adoración. Si en verdad eres hijo de Abel, vamos a cultivar un corazón como Abel. Mira cómo ya Abel llegó a la adoración con todo su corazón, toda su adoración, pensando, Jehová es digno. Él nos dio la promesa que no merecemos. Y esperamos por el cumplimiento. Y Abel sabía que hasta ese punto, que no era su hermano y no era yo, no era Abel, hasta ese punto. Y él dijo, todavía esperamos por la venida. El otro hermano que viene, que puede salvarnos. Otro hijo que puede ser el Salvador. Y Él es digno. Y la adoración no fue una carga para Abel. Fue un fruto de la gracia de Dios. Él entendió. La adoración no es una carga. Para hijos de Abel, hijos de Dios, ahora Caín.
Ahora pienses, ¿es una carga para estar aquí? Y estás asistiendo, pero es una carga. Y tienes miedo que alguien va a preguntarte comer almuerzo después también. Y estás preguntando, sí, esa iglesia tiene sermones bien largos, ¿verdad? Y escúchame, hijos, yo sé que los niños, yo sé que los servicios son largos y es difíciles, pero también los sermones y tiempos de adoración muestran nuestros corazones. Si en verdad tenemos el deseo de adorar a Cristo, o si prefieremos jugar fútbol. ¿Cuál prefieres? ¿Fútbol o Cristo? Y muestra nuestro pecado desde el tiempo de ser niños hasta adultos. Porque los adultos piensan de la misma manera, es que son incrédulos. Es una carga la adoración. Pues otra aplicación es adoración verdadera y adoración falsa. Otra aplicación es en las advertencias. En las advertencias. Piensen conmigo. Caín no tomó la advertencia. Caín no tomó la advertencia. Piensen conmigo con la ilustración de la adoración por ofrendas. Y vamos a imaginar que alguien aquí, en verdad, está poniendo toda su mano adentro de la bolsa para un show. Y escuchó la advertencia y va a continuar en la próxima semana a hacerlo. Y olvidar de llevar una ofrenda y hacerlo el show, la mentira otra vez. Y Dios sabe. Dios no tiene la culpa si se muere como Ananías por medio de un infarto. ¿Entienden? Muchas veces en nuestras vidas, hermanos, tenemos advertencias bondadosas por medio de Dios. Leemos en nuestros devocionales personas que están haciendo lo mismo pecado que estamos haciendo. Tal vez tenemos pensamientos viles y observamos a alguien, como en la escuela dominical de desconfianza, que cayó antes de nosotros y entró a la apostasía y se fue al infierno. Y tenemos toda la advertencia. Y algunos no toman la advertencia. Pues, ¿qué es la aplicación? Leímos la palabra con temor de Jehová. No podemos jugar con Él. No podemos jugar con Él. Vamos a tener integridad delante de Él. Vamos a tener la integridad delante de Él. Porque Él sabe. Y como ya no escribió, mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Pues otra aplicación es tener celo en el arrepentimiento y no cultivar el pecado en tu vida como la mascota que, sí, como cualquier mascota te gusta o quieres cultivar. No, rechazamos el pecado como el vil cosa que es. Pues en otra aplicación es no permitimos nuestros corazones mantener la amargura. La amargura cambió aquí para ser homicidio. Vamos a hablar más de esa aplicación en otra semana. Pero por ahora, toma la advertencia. Amargura es un pecado bien peligroso. Mira cómo llevó frutos en la vida de Caín, de homicidio en el fin. No somos mejores de Caín, de pensar que, no puedo llegar así. No, si cultivamos y permitimos amargura en nuestras vidas, podemos hacer cosas horribles. Toma la advertencia. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org.